de hoy en día ya no cree en la iglesia del Señor. Ya no cree por nuestras acciones. Nosotros hemos sido parte de la culpa. Predicamos algo y decimos algo aquí adentro y salimos y somos todo lo contrario, ¿verdad? Hasta nos dicen, pues que no vas a la iglesia, que no acabas de escuchar un mensaje. Escuchamos el mensaje y en el estacionamiento ya nos estamos peleando con la pareja, con los hijos, con el vecino. Y entonces la gente se confunde. O hablamos de esperanza y nosotros mismos no tenemos esperanza. Hablamos de alegría, de paz, de gozo y andamos bien deprimidos en la calle, llorando y sin esperanza. Por eso es de que debemos de agarrarnos de la palabra de Dios, vivirla. Lo poco que aprendemos, ponerlo en práctica todos los días y traer esperanza a un mundo que ya no tiene esperanza. Y estamos estudiando el libro de Pedro y les voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 en adelante, vamos a leer del 1 al 11. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, poquito diferente a la Reina Valera. Tiene el mismo contenido, palabras un poquito diferentes. Y dice así en 1 de Pedro 4, del 1 adelante, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Y se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hasta ahí le vamos a dejar. Hermanos, una vez más, Pedro, cuando escribe su carta, la está escribiendo a la iglesia del Señor, una iglesia que ya ha recibido a Jesucristo como su Rey y Salvador, y le está dando instrucciones de cómo actuar, de cómo dirigir su vida, de cómo vivir en los días en los cuales la gente no quiere nada con Dios. Que si muy bien podemos ver, es lo que pasa hoy en día. La palabra de Dios es eterna, no aplica nada más para una cultura o un tiempo. La palabra de Dios va a aplicar hasta que Cristo venga por su iglesia. Esto siempre va a poder ser aplicado en las generaciones, porque todo cambia menos el corazón del hombre. El hombre siempre está inclinado a hacer el mal, y por eso es de que las cosas que veían ellos antes las vemos hoy en día. La única diferencia es de que ahora ya lo vemos más a menudo gracias a la tecnología, gracias al Facebook y a todo lo que hay, que ahora ya lo vemos en vivo y en directo. Antes teníamos que esperar la noticia, ahorita se nos da la noticia al instante. Y pensamos, ay Dios mío, el mundo está peor que nunca, el mundo está igual que antes.
El mundo sigue igual, el corazón del hombre siempre ha estado inclinado al pecado y a hacer el mal. Y el Señor nos habla por medio de su palabra y por medio de la carta que escribe Pedro a la iglesia de cómo actuar en un mundo que está completamente negado al amor de Cristo. Un mundo que no quiere ser parte de la bendición, que no quiere vivir para el Señor. Y empieza Pedro, en su carta, instándonos a sufrir en el cuerpo lo que Cristo sufrió. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Y por qué habla de sufrimiento? Todos sabemos lo que el Señor Jesucristo sufrió. Sufrió una muerte completamente sangrienta para el perdón de los pecados. Y Él dice, los invito a que sufran como Cristo ha sufrido. Y el sufrimiento del cuerpo, hermanos, el sufrimiento de la carne se da cuando tu cuerpo, cuando tu carne quiere pecar, pero tu espíritu le dice que no. Y viene un conflicto interno, cuando tú quieres hacer lo bueno, pero tu cuerpo quiere hacer lo malo. Cuando tú quieres servir al Señor, agradar a Dios con tu vida, pero tu cuerpo, tu carne te dice que hagas otras cosas. Cuando dices, ya no voy a hacer esto porque no le agrada al Señor, porque sé que es pecado, pero algo en ti te impulsa y sin que te des cuenta vuelves a caer. Y ese es un sufrimiento interno, es una lucha interna que tenemos todos los días. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy me voy a levantar a hacer el mal. Quiero hacerle mal a todos, quiero pecar. No, tu cuerpo automáticamente lo va a hacer. Cuando tú te levantes, uno tiene que levantarse con una actitud de decir, hoy voy a glorificar a Dios con todo lo que yo haga. Voy a glorificar al Señor con mi vida, con mis acciones, con mis palabras. Y te levantas con ganas y te pones a orar y estás dispuesto. Pero tan pronto y te bajas de esa cama, viene el niño, la niña y te hace enojar, o viene el marido y te grita, o la esposa, y se acabó la oración, ¿verdad? Ahí empieza el conflicto y acabas de orar y entonces tu cuerpo, sin que se lo pidas, sin que le digas, reacciona con algo tan sencillo y empieza el conflicto. Ahora, la lucha está cuando acabas de hacer la oración y tu espíritu te dice, mantente, no digas, no pelees, no alegues, no arruines tu día. Le acabas de dedicar el día al Señor, ¿por qué lo vas a arruinar? Pero dejas que tu carne te gane y empieza el conflicto y estás, no voy a decir nada, no voy a dejar. Y está un conflicto entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y te quieres detener porque acabas de orar, acabas de decirle al Señor, voy a agradar, Señor. Y es un sufrimiento interno. Para aquellas personas que son de carácter fuerte, es un sufrimiento total el poder quedarse callados. ¿Sí o no? Suspira la hermana que es de carácter fuerte. Dice, claro que sí. Para aquellas personas que tienen un carácter fuerte, es un sufrimiento total el poder ser mansos, como lo manda la palabra. Para algunos de nosotros es bien fácil, los que somos de carácter suave y tranquilo, pero hay otras cosas que son difíciles. Yo siempre he dado este ejemplo. Una de mis debilidades para mí es cuando yo me pongo tras ese volante, algo pasa. Yo saludo, amo y soy bien tranquilo. Muy pocas veces me han visto enojado, muy pocas veces. Algunos de ustedes jamás me han visto enojado. Pero cuando yo me subo al volante, hermanos, prendo ese carro y salgo, como que algo pasa, como que cambio, ¿verdad? Algo pasa y nada más se me atraviesa uno y... ¡oh! ¿Por qué les dan licencia si no saben manejar? Me han dado ganas de hacer una carta al DMV porque andan dando licencia a ciertas personas. Y yo no peleo directamente con la gente, pero alego y mi esposa me dice,
¿por qué le tocas el claxon? Ya, es que tiene que saber que está cometiendo un error, puede cometer un accidente. Y es un sufrimiento para mí, entre mi espíritu y mi carne, de quedarme callado, de subir en mi carro y decir, hoy no voy a pelear con nadie, voy a subirme y no importa que los demás conductores hagan tontería y media enfrente de mí, yo voy a ir como si nada. Es bien difícil. Pero si alguien sale en la calle y me grita, se enoja y eso, yo puedo estar completamente en control total y Dios lo bendiga y no me afecta en lo mínimo. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tenemos algo que sufre cuando nuestro espíritu y nuestra carne chocan. Y sufrimos el decir, no voy a hacer esto, no voy a decir, no voy a actuar. Algunos en la pareja, ¿verdad? Uno es más tranquilo que el otro y uno no se puede callar y el otro fácilmente. Uno no sabe pedir perdón, el otro pide perdón seguido. Y es un sufrimiento cuando tenemos que actuar conforme al espíritu. Por eso dice que nosotros debemos de asumir la misma actitud de Cristo. Ahora quiero que pensemos en esto. Cuando Jesucristo lo iban a crucificar, Él hace una oración. Él dice, Señor, si fuera por mí, no quiero pasar este sufrimiento. Pero no quiero que se haga lo que yo digo, sino que se haga tu voluntad. Él entiende, ok, la voluntad de Dios es que me arresten, que me maltraten horriblemente y que me crucifiquen. Él se levanta y no dice nada. Vienen y lo arrestan y Pedrito, el que está diciéndonos que no debemos de reaccionar, que debemos de luchar contra la carne, es el primero que reaccionó. No sé si se acuerdan que agarró, sacó su cuchillo cuando arrestan al Señor y ¡fum! Cortó oreja. Y el Señor Jesucristo dice algo muy importante. Dice, Pedro, relájate. Dice, si yo quisiera, puedo llamar una legión de ángeles que vengan a acabar con todos estos. Pero así en un segundo, el Señor Jesucristo, lo único que tenía que decir es, Señor, manda a los ángeles y ¡fum! Termina todo esto. Pero quiero que pensemos en algo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz del Calvario? Quiero que pensemos en qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo decide no morir por el perdón de nuestros pecados y dice, voy a pelear mis derechos, yo no tengo por qué sufrir por esta bola de malagradecidos que a fin de cuentas ni me va a seguir. ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué tengo que ser el manso yo? ¿Por qué tengo que perdonar yo? ¿Por qué tengo que ser el que va a sufrir en la cruz? ¿Por qué? Señor, mejor manda ángeles y que se acabe todo aquí de una vez. Si eso hubiera pasado, hermanos, ni usted ni yo estaríamos aquí el día de hoy. Nadie tendría el perdón de los pecados. Seguiríamos viviendo bajo la ley y seguiríamos viviendo alejados de la misericordia del Dios Todopoderoso. Entonces, Pedro nos dice, nuestras acciones, cuando dejamos que la carne le gane al espíritu, tienen un efecto eterno en todo lo que hacemos. Por eso le dice, sufran de la misma manera que Cristo sufrió. El Señor quedarse callado fue sufrimiento para Él. Pero un sufrimiento que vale la pena eternamente. La mayoría de nosotros no vemos la situación eterna, vemos el momento, lo que está pasando enfrente de mí y peleamos por esa circunstancia, pero no nos damos cuenta que lo que hagamos en este entonces, tal vez ganas una pequeña batalla ahorita, pero pierdes la guerra eterna. Y muchos de nosotros nos pasamos ganando pequeñitas batallas y estamos perdiendo la guerra eterna. Por eso dice Pedro, sufran, asuman el sufrimiento con el Señor Jesús, porque quiero que pienses más allá del día de hoy. Ahorita ganaste un argumento, qué bueno.
No te dejaste y peleaste tus derechos como cristiano, como persona, como mujer, como hombre. Y qué bueno, ganaste. Y les dijiste lo que sentías y lo que tenías que decir. Qué bueno que ganaste, pero ¿sabes qué? Acabas de perder una amistad, un alma, una relación. Acabas de perder algo eterno. Y mucha gente prefiere andar perdiendo